ver. Ya está. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces, había una pregunta acá que quedó de la descanso. Muy bien. En cuanto a las consideraciones del punto o la monumentación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, ¿qué características deseamos de la monumentación? Primero, que demuestre una estabilidad con el tiempo. Segundo, que el lugar donde ustedes van a colocarlo no haya elementos que puedan interactuar con la señal. Cuando hablamos no vaya a interactuar es que no estén próximos a antenas de transmisión, no estén próximos a torres de alta tensión, no estén próximos a zonas de transmisión de microondas, o sea, todo aquello que pueda perturbar la señal donde va usted a posicionar su equipo. Segundo, lógicamente una característica decía es pues que a la hora de monumentar mi monumento pues tenga un costo razonable, no sea un costo exagerado. La otra parte es que haya una facilidad en la instalación, ¿no? Tengo que lugar un lugar donde yo pueda pues colocarlo, haya estabilidad, no pueda pues pensar colocarlo en un risco, ¿no? Con los riesgos de peligro. Segundo, y lo más importante, que sea una zona con resistencia a la corrosión. Entonces yo tengo que ver dónde estoy. Si a mí me piden colocar un punto en una zona próximo al litoral, entonces tendré que pensar, acá en esta zona litoral hay un tipo de corrosión, producto de la brisa marina, de la sal, entonces el concreto que voy a utilizar debería llevar un aditivo para asegurar pues la conservación. El disco de bronce lo tendré que colocar o pintarle con una pintura anticorrosiva para protegerlo, porque lo que quiero asegurar es su supervivencia a un plazo relativamente aceptable, ¿no? No que lo coloque y a los 15 días, al mes, y a ese punto esté pues deteriorado, ¿no? Salvo que tenga pues trabajos inmediatos. Hago el trabajo, una semana lo voy a usar y ahí ya no me interesa. Ah, bueno, es diferente, pero el tema es que debe mantener aspectos de estabilidad hasta el periodo que va a ser empleado. ¿Qué afecta a un monumento? Lógicamente el clima, ¿no? Zonas lluviosas, zonas de sequedad, el impacto, o sea, lugares donde puedan recibir algún tipo de golpes, o sea, por ejemplo, zonas de vibración, por ejemplo, muy próximas a áreas donde hay tránsito de vehículos muy pesados. El tema de la acción de las heladas al poner extremadamente frío y luego a calentarse, esa dilatación y compresión también deteriora. En el aspecto de las rocas, lógicamente la dilatación por producto de la humedad, ¿no? O las temperaturas, la expansión y contracción del suelo, lo que les comentaba, ¿no? En zona de selva, tengo que ver la manera de colocarlo en un lugar donde pues el terreno sea relativamente estable, no voy a colocar en un lugar donde pues sea bastante esponjoso producto de la vegetación, sea un lugar de concentración de humus, entonces ahí no va a ir. La inestabilidad en las laderas, tengo que buscar donde lo voy a colocar sea un lugar pues que se vea estable, no en una ladera donde producto de la misma erosión esto pues tiende a deslizarse, entonces, no. Las diferentes erosiones de diferentes tipos, eólicas, erosiones, como he dicho, por mareas, por la parte salina, etc. Entonces, otro aspecto que debo tener en cuenta es el tema de la manipulación humana. Yo a veces lo coloco, lo incrusto en una plazuela, en un lugar donde la gente constantemente se sienta. Entonces, al ver el disco, el instinto, ¿cuál es? Comenzar a manipular, a tratar de mover, escarbar al costadito para sacar el disco, o sea, la manipulación. Y lo que les comenté, pues la interferencia radiofrecuencia. También donde van a colocar sus puntos, siempre es bueno darse su miradita a los planos del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, porque puede hacer que sea una zona donde haya una falla activa. Si es una falla activa, ese tiene desplazamientos bastante significativos en plazos de tiempo muy cortos, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Atico hay un sector que tiene bastante desplazamiento. Entonces, ahí no son adecuados colocar puntos de control porque esos rápidamente van a perder su calidad. El otro aspecto es el tema del agua, como les comenté, ¿no? También el agua en el terreno hace que el terreno se sature, al saturarse pierde
firmeza y se deteriora. Imagínense que sea un terreno arcilloso y de pronto hay una inundación. Ya ustedes saben que la arcilla con el agua, simplemente ese terreno, ese monumento se va a hundir o se va a ladear, ¿ya? O como a veces en la parte norte, en la parte de Tumbes, por la zona de los manglares, a veces colocan el hito y cuando viene la marea, sube y lo inunda. Entonces, ese movimiento de subir y bajar de mareas hace que al cabo de poco tiempo ustedes vean a su hito inclinado. Lógicamente, las obstrucciones de señal, si yo coloco mi hito, debo asegurarme pues que tenga alibertura en el horizonte. No voy a colocar mi hito y al costado tengo una pared, ¿no? Esto también es absurdo. Y claro, el vandalismo, ¿no? Ahí también hay un aspecto de que acuérdense que en nuestras zonas rurales hay el concepto, y esto no solamente es en la zona de sierra, también en la selva, de que los lugareños al ver discos de bronce o monumentos de tipo o marcas rojas y blancas con numeritos, automáticamente asocian a minería. Y para ellos minería es contaminación, destrucción, así que destruyen rápidamente los monumentos. Por eso que todas las redes antiguas ya prácticamente no existen. ¿Cuál es la característica de un buen sitio? De preferencia, en una roca, ¿no? Un lecho de roca grande, identificada como madre. Entonces ahí es ideal porque esa es la zona más estable. Otro aspecto, que el horizonte esté completamente despejado, que pase desapercibido, tal forma que no sufra el vandalismo, no tengan superficies reflectantes próximas, techos de calamina, edificios con vidrios reflectantes, ¿no? Lo importante, que sea fácil llegar al punto, porque puede ser un punto que está en un lugar donde hay que hacer pues malabares para llegar, y peor si voy con equipos, peor. Entonces debe tener facilidad de accesibilidad. Lógicamente, si ustedes van a trabajar, lo recomendable pues que en el lugar ustedes tengan accesibilidad pues a energía eléctrica, internet, ¿no? Especialmente continua, energía eléctrica continua. La vegetación que sea muy poco densa y de baja altura, de tal forma que no limite o no obstruya la señal. Algunas buenas prácticas en cuanto al diseño de los monumentos es pues que yo debo buscar lugares donde no haya muchas posibilidades de multipato, multicaminamiento, es decir, señales que producto del rebote rebotan, se degradan y llegan al equipo, ¿no? Puedan causar algún problema. Señales donde no haya presencia de emisoras de radiofrecuencia que podrían alterar nuestras radios, nuestra señal de radio. Zonas donde no haya presencia metálica, ¿ok? Porque acuérdense que es unas ondas de radio. Y por ejemplo hay cerros que son con alta concentración metálica y a veces ocurre que posicionan, le han dado 4 horas y cuando vienen a rastrear están con 13, 14 milímetros, tanto, y cuando van a ver su data está completamente llena de saltos de ciclo. Entonces también hay que evaluar, ver nuestro mapa geológico. Otro, lógicamente, lo que se utiliza son materiales pues relativamente asequibles, no se les pide como por ejemplo en el caso el Ingemet, por ejemplo, cuando hace trabajos de monitoreo de zonas de fallas, ellos incrustan unos pernos, pero utilizan materiales tipo soluciones epóxicas para asegurarse, entonces esas tienen un costo, entonces en este caso no. Y lo principal, que hay que evitar líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión, al transmitir energía eléctrica de gran voltaje, generan campos electromagnéticos. Entonces, próximo a líneas de alta tensión, no se colocan puntos geodésicos. Si usted me trae un punto geodésico y pasa por encima de la antena un cable de alta tensión, eso va a estar pues rechazado porque no es una buena práctica colocar puntos geodésicos ahí. Ahí nos hace un aporte donde dice que la fibra óptica también puede generar interferencia. No sé si es pregunta o afirmación. Si es una afirmación, gracias porque no sabía. Y si es una pregunta, les soy sincero que desconozco que la fibra óptica genere algún tipo de interferencia, por lo menos hasta ahora. Luego vienen los trabajos de campo, señores. Ya monumentamos, comenzamos trabajo de campo que básicamente está contemplando aquí lo que es la obtención de los datos de observación. Entonces, una vez que ya mi equipo ha sido instalado, se le ha dado un tiempo prudencial para que ese material se haya estabilizado, entonces coloco mi equipo y hago toda la operación, ¿no? He colocado mi trípode, he nivelado mi base nivelante. ¿Para qué? Con esto, cuando nosotros
hacemos que el nivel de burbuja se encuentre al centro, ¿qué es lo que he logrado? ¿Qué he conseguido cuando yo coloco mi nivel de burbuja en la base nivelante esté al centro? ¿Qué es lo que he logrado? He logrado la horizontabilidad, es decir, he logrado que esté horizontal. ¿Ya? Entonces ahí coloco mi base, mi antena, aseguro su tornillo, oriento la antena al norte, ¿ya? Especialmente en las antenas que están diseñadas para trabajos de base, básicamente las Zephyr, y antenas que tienen separada, esta sí, antena y receptor separados. Estas antenas vienen con una marca, una especie de una flecha. Esa flecha, señores, la tienen que orientar al norte magnético, ¿ya? ¿Por qué? Porque las antenas de las estaciones de rastreo permanente están orientadas al norte. Entonces, por consiguiente, si lo que buscamos es replicar las mismas condiciones tanto en la base como en el rover, entonces se orientan al norte. Eso no ocurre, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con ese tipo de equipos, ¿no? Con este equipo no tiene esa marca para orientar al norte, porque estos equipos mayormente están diseñados para trabajar con bastón para hacer levantamiento cinemático, pero se pueden trabajar también en estático. Una vez que coloqué mi antena, aseguré que esté bien colocada, orientada al norte, hago la medición de la altura de antena, en este caso estoy usando esta varilla medición, ¿no? Hago unas 3 medidas para ver si estamos ok y ese valor voy a introducirla en mi colectora. Aquí en mi controladora he configurado ya el levantamiento, este está conectado en este caso con un cable al receptor. Puedo hacerlo por Bluetooth, también se puede hacer. En este caso por seguridad o por costumbre, por hábito, nosotros todavía estamos acostumbrados al uso de los cables. Entonces colocamos el cable al receptor, configuramos toda la sesión, igualito como en el software de procesamiento, nombre del equipo, altura de antena, características, y damos iniciar. Y luego comienza el rastreo propiamente dicho, que es esperar a que se acumule el tiempo que requerimos para el posicionamiento. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo una antena Zephyr, ¿no? Entonces, está posicionada acá. Aquí vemos otro ejemplo donde estoy trabajando con R8. Entonces, igual, acá es otro trípode, este monumento ha sido diseñado y está haciendo la medición al borde de la tapa. Esta es un modelo de disco de bronce colocado en la zona. Entonces, como pueden ver, acá está toda la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice creación de los servicios de agua potable y alcantarillado del distrito de Carmen Alto. Se prohíbe destruir propiedad de Estado, septiembre de 2019, en la zona de Ayacucho, orden C. Entonces, otro procedimiento. ¿El trípode influye en los resultados al ser de madera o no? Lógicamente que el trípode que ustedes están trayendo es un trípode que a la hora que han sacado del almacén han verificado que los tornillos aseguren que no se suelten, de que las bisagras estén bien diseñadas, no estén rotas, porque a veces en el trabajo esto es lo que más se deteriora. Entonces, por lo general, estos trípodes, previamente al ser trabajados, han pasado una verificación, porque a veces ustedes traen el trípode y sucede que está tan vencido el tornillo que conforme lo van colocando esto no agarra y se corre, ahí daña, ¿no? Si ustedes han verificado que su trípode reúne sus características técnicas, no va a tener mayor injerencia en degenerar las rupturas. Y como lo dice acá su compañero, de madera o de aluminio, siempre y cuando esté bien conservado y bien diseñado, van a cumplir tranquilamente su función. ¿Ya? Lógicamente aquí está bien anclado y se está trabajando aquí a este nivel porque sabemos que en esta zona no hay viento, ¿no? Si hubiera viento, la zona, o sea, habría que haber asegurado estas patas bien, haber asegurado lo máximo para evitar que este se vaya a movilizar. ¿Ya? Listo. Luego viene lo que es el diario de observaciones. Existe una altura mínima para colocar la antena. Altura mínima va a estar principalmente por el equipo. De preferencia, el equipo tiene que estar pues a su altura de usted, a la altura de los ojos de usted. No puede estar ni muy alto ni muy bajo tampoco, porque si cada vez que usted se acerque, usted va a tapar la antena, ¿ya?
no lo puede, no va a pretender usted colocar, pues, por ejemplo, acá abajito de antena, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener muchas interrupciones, va a sufrir más rápido la interacción de posibles señales que vengan corrompidas. Entonces, de preferencia, pues más o menos tiene que estar a la altura de su vista que le permitan operarlo, ¿no? Ni muy bajo ni muy alto. Mientras usted está ya, una vez que dejó el equipo, está rastreando, usted agarra, saca su tablilla, saca su tablet, dependiendo cómo esté, y saca para llenar su diario de observaciones. ¿Qué es el diario de observaciones? El diario de observaciones es lo que los antiguos topógrafos tenían, que era su libreta de campo, ¿correcto? Entonces, ahí, ¿qué anotan? Anotan todos los datos de campo. Entonces, hay diferentes modelos y esto va a depender de la naturaleza o de las características de la empresa. Entonces, lo mínimo que debe tener va a ser, por ejemplo, en este caso, este formato, por decir, habla de un proyecto, o sea, el proyecto grande del punto. En este caso, este formato antiguo hablaba de una estación. ¿Por qué? Porque sus puntos o las estaciones, por ejemplo, era, por decir, base Conchan. ¿Y cómo se identificaba con 4 letras? Por ejemplo, BCO01, ¿no? Ahora, ¿qué inscripción había en el monumento? A veces en el monumento estaba grabado un dígito o algunos datos y la fecha del trabajo. O sea, en este momento estoy trabajando fecha. Habían las coordenadas que acá le dicen aproximadas, que en realidad son coordenadas obtenidas por posicionamiento absoluto, latitud, longitud y altura. Entonces, se estilaba que, si bien es cierto, usted coloca su receptor a rastrear, estas coordenadas usted las tome con otro equipo, un navegador, por ejemplo, ¿no? Para que al final usted correlacione los resultados que tiene. Luego viene acá el receptor antena. El receptor antena tiene lo que es tipo, pero cuando hablamos de tipo, puede ser un receptor GPS o un receptor GNSS, ¿correcto? Lo mismo que la antena. ¿Qué modelo? Ahí viene pues modelo Zephyr de TikTok, modelo R7 y lógicamente los números de series de equipos. El software del receptor normalmente está asociado a la versión del firmware del receptor. A veces en este modelo se solicitaba eso. Luego el cable de la antena receptor, ¿por qué? Porque se estimaba que el cable de la antena lo máximo que debía ser es de 30 metros. Si la antena y el receptor estaban alejados más de 30 metros, ya requería un equipo de ampliación de señal para que llegue con buena calidad. Luego viene el dato sobre la altura de antena, ¿no? La altura de la antena sobre el monumento, o sea, de acá para arriba. Punto de referencia, ¿no? Estaba referida, acá había una ambigüedad porque algunos hablaban punto de referencia era el disco o era el punto de referencia de la antena, ¿no? Entonces acá estaba asociada al punto de referencia de la antena. Y esto se consideraba como punto, una medición vertical o una medición inclinada. Se trabajaba o se trabaja así, se toma la medida de altura al inicio de las observaciones y otra altura de antena cuando ya apagué el equipo para ver si de repente ha habido alguna compresión o se ha hundido el equipo. Entonces también igual. Antes, durante, o perdón, antes y después y el dato que se ha introducido al receptor. Esto es importante porque a veces puedo haber digitado 3 y a la hora que introduje por lo chiquito que es la colectora pude haber puesto 8, ¿no? Entonces eso para correlacionar, para yo ver lo que tengo en gabinete, lo correlaciono con mi diario. Y algunos datos ya de la observación, ¿no? El número de sesión, el intervalo de grabación, la máscara de elevación, la hora de inicio, hora de término y el operador entidad. Por ejemplo, Flores, Instituto Geográfico Nacional. Y acá se hacía un croquis, ¿no? Acá se le hacía que dibuje, porque antiguamente los topógrafos dibujaban todos sus croquis a mano croquis para orientar mejor. Aquí vemos otro formato de diario de observación, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tipo de equipos es constante en esta empresa, solamente tienen estos R8, por ejemplo, entonces ya no, para no estén dibujando, ya está grabado. En este caso, por ejemplo, este diario de observaciones lo han pasado a limpio. Entonces, cuando ustedes presentan su expediente de certificación, el diario de observaciones puede ser a mano o puede ser escrito. De recomendación es que se presente en el diario de observaciones que fue hecho en campo, independiente que esté sucio, manchado, es un documento de trabajo de campo, ¿ya? Entonces, muy, muy importante este aspecto. Aquí otro formato que estamos trabajando
Entonces, por ejemplo, acá está el departamento de geodesia, el nombre completo, que es el código, la fecha, y el nombre del archivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo saco yo mi colectora? Cuando bajo el archivo, yo veo el nombre del archivo. Luego, las coordenadas aproximadas, ¿ya? O absolutas, la zona, receptor antena, marca, tipo, modelo, número de serie. Puntos de referencia en el terreno. Fue el disco de bronce. Punto de referencia en la antena. Base de la muesca. Borde de tope gris. Base de soporte. O protector. ¿Y qué tipo? Si es vertical o es inclinada. Valores antes, después y el registrado. Y el dato, ¿no? Semana, día, GPS y número de sesión. La semana 21-13, el día 3, iniciamos la sesión con 0. ¿Por qué con 0? Porque acuérdense que para el GPS el primer día es 0, entonces la primera lectura va a ser 0. Este corresponde al día domingo, lunes, martes. El día martes de esta semana, primera lectura. Intervalo de grabación, máscara de elevación 0 grados y hora de inicio 10:30, 13:18. ¿Correcto? Ok, gracias Gustavo. Correcto. El 0 corresponde al domingo. Muy bien. Y luego, ¿qué más? En la parte inferior, apellidos y nombres del operador y documento de identidad, número telefónico, dependiendo que ustedes puedan. Entonces, este formato es un formato que ustedes lo pueden personalizar dependiendo de las características de la empresa. Sigamos. Luego ya, después de que he hecho campo, pasaron las horas que indicamos que habíamos programado, ahora venía la parte de gabinete, entonces trabajos de gabinete y formular la memoria ejecutiva correspondiente, ¿no? Forma ordenada, sistemática, siguiendo todos los pasos y general. Luego obviamente viene la parte del procesamiento de sus líneas de base y con esto preparan su expediente para la certificación. Para la certificación de puntos se siguen los siguientes pasos. Primer paso que debemos seguir es las consideraciones para certificación. Yo debo leer qué consideraciones hay. Hay un formato para la solicitud del código geodésico, hay un formato único de certificación y modelo del disco. Pues básicamente se caracteriza o se singulariza lo que está en la norma, que ya lo hemos visto. Entonces, esto ustedes lo ven, lo bajan de la página web y le dice cuáles son los pasos. Primero, solicitar al departamento de geodesia del IGN mediante el correo, que puede ser geodesia@ign o geodesiaign@gmail, o también presencialmente, los códigos para los puntos geodésicos que serán establecidos. Tanto la solicitud como la eventual certificación de puntos están a nombre de la persona natural o jurídica ejecutante del proyecto. O sea, puedo venir, ahí me contrató Ana, y Ana, yo voy con mi nombre. Si lo cierra, pide tales códigos. No hay inconveniente hasta ese momento. Luego, se deben realizar los trabajos, ¿no? Y elaborar el informe siguiendo lo establecido en la norma que acabamos de leer. Se hace la cancelación de los artículos, o sea, el costo que vienes acá, ¿cuánto cuesta la certificación? Tanto pagas y usted hace entrega de su memoria descriptiva a la unidad de comercialización, adjuntando un CD con la memoria. Entonces, esto de entregar la memoria era pues en las condiciones adecuadas que teníamos. Ahora, producto del COVID, ya no recibimos memorias descriptivas en impreso, casi nadie viene. Lo que hacen es vía web transfer, hacen su expediente, lo convierten a PDF y lo envían al IGN. Entonces va en la memoria, en una carpeta, en otra carpeta va la data, en otra carpeta va el procesamiento, en otra carpeta van las fotografías, ¿no? Y todo eso lo empaquetan, lo zipean y lo mandan por web transfer a los correos que han visto ustedes ahí. Este es el formato que también ustedes lo pueden descargar de la página web donde solicitan el punto. Entonces, responsable, Ciro Sierra Farfán. Teléfono 99 tal. Cantidad de puntos, 3 en letras, 4, 30. Entonces, si ustedes piden, por ejemplo, 2 puntos, entonces el departamento de geodesia, ustedes dejan en blanco esto, o perdón, acá van a colocar, en los primeros campos van a colocar qué punto van a trabajar, de orden B, C o A. C, ponen la letra C. ¿Y dónde está? Está en el departamento de Lima, en la provincia de Barranca, por ejemplo. Aquí es importante, señores, que identifiquen bien en qué provincia está. Ya, ustedes me dicen, en Barranca, y después me traen que lo han puesto en Guaral. Entonces, ¿qué va a pasar? Les van a rechazar. ¿Por qué? Porque Barranca tiene un código, Guaral tiene otro código. Entonces, tienen que verificar. Ingeniero, ¿y cómo sé a qué provincia pertenece? Porque no hay límites definidos. Ya. Entonces,
Utilizamos los límites referenciales que maneja el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿correcto? Entonces, con eso trabajamos y sin inconvenientes. O entran, ¿y dónde puedo encontrarlo eso? Entran en la página web del IGN, en la parte del geoportal, abren el geoportal y ahí les aparece un mapa del Perú con límites referenciales, plotean el punto aproximado que han sacado de Google y les va a caer en qué provincia y ahí lo colocan, ¿correcto? Como pidieron dos, van a llenar acá. Punto de orden C, Lima, Barranca. Punto de orden C, Lima, Barranca. La última fila ustedes la dejan en blanco, porque es en esa fila que el Departamento de Geodesia va a colocar el código que va a generar. Acá ustedes firman y ponen su postfirma, o en algunos casos ponen un sello. Y acá dejan ustedes este espacio porque el área de geodesia les va a sellar que está entregándoles el código. Esta es la manera como ustedes van a colocar. Por otro lado, este código que ustedes separan tiene vigencia solamente la separación de 6 meses. O sea, yo puedo separar con 6 meses de anticipación ese código. ¿Ya? Entonces, pasados los 6 meses se anula. ¿Listo? Esto lo van a enviar en el formato de Excel al correo geodesia@ign. ¿Ya? En Excel. Alguien me lo envía en PDF, me lo envía en imagen, le van a rechazar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mandarlo en Excel para que pueda Geodesia colocar los códigos, colocar los nombres y sellos. Una vez que eso le van a devolver ya con su código a su punto. Entonces, esto es para el crecimiento. ¿Cuánto cuesta la solicitud de códigos? Nada, no tiene costo. Te solicita el código, le devuelven, no tiene costo, solamente es enviarlos por correo. Entonces acá, si alguien me pide más puntos, entonces simplemente, por ejemplo, en el gráfico anterior, solamente día 2, pero si yo quiero 3, copian esto acá e insertan acá. Entonces va a ser 1, 2, 3 y pasa más abajo. Entonces acá, por ejemplo, tienen, acá han pedido 4 puntos, han insertado 1, 2, 3, 4 y colocan acá. ¿Está claro? Eso es en la parte de puntos geodésicos. Las consideraciones prácticamente son de la norma técnica. ¿Ya? Los discos deben mostrarse el código bien nítido, les dicen las características, nuevamente les recapitulan lo que está y se les pide pues que en un dispositivo de almacenamiento, un CD, DVD, etcétera, deben colocar unas carpetas. ¿Qué carpetas deben colocar ustedes ahí? Una carpeta con el informe, la memoria que está en PDF o Word. ¿Ya? Ahí va la memoria técnica que está desarrollada de acuerdo a lo que ha hecho la directiva o la norma técnica. Luego va una carpeta denominada data, donde ustedes van a colocar la data de la estación base y la estación